este ciclo B que nos corresponde en la liturgia, la Iglesia nos propone la meditación dominical, especialmente del Evangelio de San Marcos. El ciclo A tiene como eje central San Mateo, el ciclo C San Lucas, ciclo B San Marcos. Los tres, y en los 3 años A, B y C está presente San Juan. Eso es bueno tenerlo presente. No es que quede excluido, sino que San Juan es proclamado en los 3 años. San Marcos, cuya lectura estamos todavía en los inicios, estamos todavía en el capítulo 1. Vale la pena insistir en que es el protoevangelio, o sea, es el primero de los 4 evangelios, es decir, también la fuente de los demás. Se inspiran en él, encuentran la luz para los otros escritos evangélicos. Es un evangelio breve y tiene una característica en su estructura o estilo literario. Es una catequesis en torno de la persona de Jesús. Por eso es más chiquito y por eso va a lo concreto, a lo específico. El objetivo de la catequesis de Marcos, que estuvo por demás muy cercano de San Pedro, en cuanto fue también su discípulo, lo encontramos en el primer versículo del capítulo 1, cuando dirá: Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la frase con la que comienza el Evangelio. Y por tanto se convierte como en la razón de ser de todo el escrito evangélico. Lo que pretende San Marcos es que nosotros descubramos que Jesús no es un profeta cualquiera, no es un líder que apareció de un momento a otro, sino que Él es el enviado de Dios. Y no solamente el enviado, es el Hijo de Dios. Y como lo escuchamos hoy en el Evangelio, incluso de labios no de un judío, no de un creyente en él, sino del endemoniado, o sea, es el espíritu maligno el que dirá: yo sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, el espíritu maligno ya lo identifica, sabe quién es. Y así entonces San Marcos pues nos ayudará a que de su mano vayamos profundizando en la identidad divina de Jesús. Lo primero que nos presenta en el pasaje de hoy es que Él habla con autoridad. Ese hablar con autoridad los deja a todos estupefactos. Los lleva incluso a preguntarse: ¿quién es este que habla con autoridad, que hasta los espíritus inmundos le obedecen? ¿Qué significa el que habla con autoridad? Pues nada más y nada menos el que lo que dice y lo que hace le vienen del mismo Dios. Él con su palabra y con su obrar convence y hace que muchos, viéndolo, se conviertan y escuchándolo cambien su vida.
Hay pues entonces una invitación a que lo escuchemos con fe. De hecho, recuerden la semana pasada, al inicio, siempre en el Evangelio de Marcos, Él nos hace la exhortación: el reino de Dios ha llegado, conviértanse. ¿Quién es o qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el mismo Jesús. Él es la buena nueva. Él es la buena noticia que ha venido como Hijo de Dios a salvarnos, a liberarnos de todo mal. Qué bueno pues que como comunidad creyente demos espacio a Jesús. Le creamos a Jesús. Tal vez, a mi manera de ver, una de las debilidades que tenemos los cristianos, los creyentes, es que decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Decimos que tenemos fe, pero siempre le ponemos trabas a la acción de Dios. Le queremos impedir que actúe como Dios. Es decir, no acogemos su autoridad. No le permitimos que Él obre en favor nuestro. Miren que acabamos de pasar, yo diría que un tiempo maravilloso, un kairos, que es tiempo de Dios, con la reciente visita de nuevo del Papa en América Latina. Ya tuvimos el año pasado la visita a Colombia, ahora estuvo en Chile y estuvo en Perú. Es el paso de Dios, que nos habla con la autoridad que le viene de Dios. El Papa no se anuncia a sí mismo, el Papa anuncia un evangelio del cual nosotros no somos dueños, sino proclamadores. ¿Y cuál es el sueño del Papa y cuál es el sueño de la Iglesia en general? Que acojamos a Jesús y lo reconozcamos con su autoridad divina, para que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Esto en la relación con Dios. Pero también nosotros, los creyentes, debemos actuar con autoridad. En los tiempos actuales hay crisis de autoridad. Y la autoridad ya no se acata. Pongamos un ejemplo sencillo, pero de conocimiento de todos. Antes la policía, en el ejercicio de su autoridad, era respetada. Ahora un policía actúa y todo el mundo lo persigue, y que se vuelve víctima es la misma policía. O sea, la sociedad persigue al policía que trató de defender o proteger a algo o a alguien. O sea, es el cambio de paradigmas, se pierde la autoridad. Y en familia se pierde la autoridad. Los hijos muchas veces, no todos, pero en muchas ocasiones, ya no acogen ni respetan al papá, a la mamá, se pierde la autoridad en familia. Y qué no decir en el sector político, por hablar de otro espacio. ¿Sí será que le creemos al Congreso, a los parlamentarios, al presidente, al alcalde, a la gobernadora, a las autoridades políticas? Eso es muy delicado cuando se pierde la confianza y la credibilidad en la autoridad. Jesús habla con autoridad
y le creen y lo siguen. Por una sola razón, porque era coherente. Había coherencia entre lo que decía y hacía. De pronto a nosotros, seres humanos, en los tiempos actuales, perdemos la autoridad porque nos falta coherencia. Decimos, pero no hacemos. Así entonces, poniendo la mirada en Jesús, le vamos a pedir, aplicando la palabra de este día, que recuperemos el verdadero ejercicio de la autoridad, no como autoritarismo e imposición violenta. Esa no es la autoridad legítima. Es aquella que se gana por la misericordia, por la justicia, por el amor. Seamos humildes y obtendremos muchas cosas y seremos escuchados y seremos obedecidos. Continuemos pues esta celebración pidiéndole al Señor, fuente de la verdadera autoridad, que nos ayude a todos, en todos los estamentos en los que nos encontremos, a recuperar la verdadera autoridad, para que de su mano podamos crecer en santidad, en justicia, amor y paz. Amén.